que levante la mano el que no haya entendido lo que acabo de decir. No son muchos. A ver, voy a hacer una mini presentación personal sin que sea la titulitis que ya han presentado y que ya han leído. Yo acabé la carrera en 1983, en una época en la que afortunadamente, como a mi compañero Luis y a otros muchos, todavía la medicina era mucho más humanista. Y digo humanista porque además había muchísimos medios al alcance y había que mirar a los ojos al paciente, había que mirar el color de la piel, había que tocar la barriga y había que dedicarse a preguntarle el nombre. Y afortunadamente yo estuve trabajando mis primeros años en un hospital de cuidados medios. Y digo medios no porque fueran menos importantes, sino porque eran a largo plazo. Pacientes terminales, pacientes con multipatologías, sobre todo mayores. Y enlazo con eso el que en mi infancia mis dos abuelas vivieron en mi casa con nosotros. Y era algo que seguro conocéis la mayoría. Nuestros mayores eran atendidos por nuestras madres porque nuestras familias estaban bastante más integradas. Y desgraciadamente os invito a día de hoy, por favor, como curiosidad, para no repetirme ahora, porque no quiero alargarme en el tiempo, que creo que es útil poder saborear lo que falta por compartir de mis compañeros, pero os invito a que leáis el escrito que hay en la revista, que he compartido con ellos, que me inspiró desde un informe pericial que tengo que agradecer a propuesta de la solicitud que en su día me hizo en el 2020 Nandi. La conozco desde entonces, sé que su labor ha sido personalmente agotadora, pero incansable, y ya lo enfoqué para presentar una solicitud de exención de mascarilla en los colegios. Mi foco, desde el punto de vista de la emoción, de mi formación como especialista en análisis, donde desde el principio tuve la certeza y sabía por qué, la PCR no era absolutamente ninguna prueba diagnóstica, donde era imperioso estar trabajando el refuerzo del sistema inmune, donde el sistema inmune no es otro que el sistema neuroinmunoendocrino, son el mismo, no son tres, donde no se daba absolutamente ninguna recomendación de salud, solo miedo. Y quiero deciros que enfoqué ese peritaje y lo he reproducido, no al 100% en el escrito de la revista, solicitando que por favor a los niños se les permitiera quitar la mascarilla, porque es imperativo que nuestro cerebro identifique la expresión corporal y la expresión facial, sobre todo. El neurocientífico Antonio Damasio ya habla de la importancia de que el cerebro tiene una estructura biológica necesaria para la identificación del yo. Mi cerebro y el vuestro cartografía a cada milésima de segundo lo que está identificando y expresando. Sabe si yo estoy así o si yo estoy así, y hay muchísimos experimentos que ya identifican, y podríamos, si tuviéramos más tiempo, entrar en algo más antiguo. Si tengo tiempo os doy dos detalles, como por ejemplo poniendo en investigaciones regladas un bolígrafo en horizontal en la boca, la persona se le pide que recuerde palabras en un listado y recuerda muchas más palabras positivas que si el bolígrafo está así. Recuerda muchas más palabras negativas. Mi cerebro tiene una interpretación inmediata de mi cartografía corporal. Yo no solo identifico la expresión oral. Mi cerebro necesita todo el rato reactualizarse. Es imperativo que nuestro cerebro social, que somos todos, vayamos compartiendo amor. ¿Y por qué os digo amor? Amor
benevolencia, compasión y poder estar en el grupo. Han pretendido justo lo contrario. Como ha dicho Juan, la guerra es espiritual. Nosotros no somos solo materia. Todos sabéis que nosotros tenemos un electrocardiograma, un electroencefalograma, un electromiograma. ¿Y eso qué es? Un campo electromagnético en el que cada parte de mi cuerpo, cada célula, tiene un potencial de membrana. Si yo me paro, me muero, me desmaterializo. En lo que yo vibro es lo que yo emito. El campo electromagnético del corazón, y os estoy hablando de experimentos que llevan haciendo la CIA y la NASA desde hace casi un siglo. Experimentos que, por ejemplo, en el experimento de Benjamin Libet, en 1989 creo que fue, pretendieron demostrar que no existía el libre albedrío. Y os explico rápido cómo era el experimento. Poniendo un casco donde hacía un registro electroencefalográfico, le pedían a la persona que le diera al dedo en un teclado y medían el registro de cuando la persona había pensado mover el dedo. Antes de que la persona tuviera conciencia de haber pensado o dado la orden, ya se había dado el registro electroencefalográfico y se determinó y se ha utilizado hasta el aburrimiento, sobre todo por parte de las élites oscuras, vamos a decir, que no tenemos libre albedrío. Y se han encargado en hacer muchísimos experimentos en ese sentido. Para desgracia de ellos, aproximadamente, no recuerdo la fecha, pero hubo un experimento alemán que demostró que sí existe el libre albedrío, porque hicieron el experimento al revés. Cuando ya se había determinado el movimiento, pretendían que la persona parara ese registro que ya se había dado. ¿De qué estoy hablando y de qué se sabe que se está hablando? De dos partes que tenemos en nuestro cerebro o en nuestra psique, de nuestra mente consciente y de nuestra mente subconsciente. Es decir, cuando he necesitado hacer algún trabajo de reprogramación de alguna conducta con algún niño, me resulta fácil decirle ¿qué cerebro es el que es de verdad? ¿El que vive durante el día o el que vive durante la noche? Preguntároslo vosotros. ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué parte del cerebro utilizamos y para qué nos sirve? Tenemos dos partes de nuestra mente consciente que durante la vigilia utiliza nuestros sentidos, pasan por un filtro que es nuestro tálamo y el tálamo dice esto pasa, esto no pasa, esto lo dejo, esto no lo dejo. De noche el tálamo se apaga y yo me permito interpretar cualquier otra cosa y me permito decodificar cualquier otra cosa. Es imprescindible, y ahora estoy trabajando en eso y me encantaría compartiros lo que quiero transmitir, que integremos, que activemos e integremos, y es un proyecto que quiero divulgar, nuestra mente, que tengamos en cuenta qué hace nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Nos llevan dirigiendo inconscientemente porque no nos paramos a hacer conciencia y a utilizar nuestro libre albedrío. Esto se podría extender muchísimo, no es el momento. Quiero agradeceros muchísimo a todos que estéis aquí porque cada uno de nosotros podríamos ser la cerilla o el mechero que se pudiese encender en mitad de un estadio. Si todo el mundo enciende el mechero, se terminará viendo. Creo que todos los que estamos aquí conocemos bien los problemas. Además, lo han expresado con absoluta elocuencia y lujo de detalle. De manera que creo que es el momento de poner foco a la solución. ¿A qué cerebro social queremos crear de aquí en adelante? Ya sabemos hasta dónde hemos llegado. Seguramente ha tenido que ser así de oscuro para que viviésemos la noche oscura del alma humana. Somos un cuerpo humanidad, como dice el doctor Bruce Lipton. No somos cada uno, porque si no, efectivamente nos estamos convirtiendo en nuestro propio cáncer. Cuando mi hígado dijera
yo no voy a seguir limpiando la porquería que tú te comes. Yo me independizo. Se convierte en un cáncer hepático. Si nosotros no empezamos a sentir la necesidad de sentir amor por los demás, de vibrar electromagnéticamente fuera del miedo, que es el polo contrario de la pila del amor, en cuanto a vibración energética, estamos en disposición de que ellos decidan qué cerebro social y no nosotros. Ojalá tengáis la curiosidad de leer el artículo, porque es imprescindible enfocarnos, creo, sobre todo en los jóvenes, en los niños, hacia donde se ha arremetido, porque es lo que quieren educar. Os puedo poner otro ejemplo de un experimento que es probable que conozcáis, en el que, fundamentado en algo de los años 70, que fue el experimento Milgram. Todo esto mucho de la mano de la tecnología militar que están desarrollando y que tienen ya desarrollada, donde metían una cantidad de monos en una habitación, en una escalera, en lo alto de la escalera ponían una cantidad X de bananas, los monos empezaban a subir la escalera y les disparaban con un chorro de agua a presión helada. Llegaba un momento que los monos dejaban de subir. Cuando pasaban a otro mono a la habitación, eran los propios monos que estaban en la habitación los que golpeaban al mono nuevo para que no subiera. Y llegaba un momento en el que cuando todos los monos se habían ya cambiado y no quedaba ningún mono original, nadie subía por la escalera. Nos están considerando monos, experimentando con todos nosotros. Tenemos que necesariamente integrar y actuar desde nuestra mente integrada de consciente, subconsciente. Tenemos que hacer conciencia y utilizar los 0,20 segundos de libre albedrío de parar desde la conciencia. Muchas gracias.